comenzar. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Vargas, bienvenidos una vez más al Doctor. Bien, el día de hoy vamos a hacer la continuación de los temas de la semana pasada. Dijimos que hoy día íbamos a hablar de las infecciones de las vías urinarias inferiores. Recordemos que, si es que no has visto el video anterior, te aconsejo darle clic al link que está ahí abajo para que puedas ver el video anterior y más o menos sigas la hilación de los temas. Bien, recordamos que la semana pasada dividimos las vías urinarias en dos, altas y bajas. ¿Ok? Hoy día vamos a hablar de las bajas. Y las más resaltantes y las principales son las uretritis y la cistitis. Acuérdate que uretritis es distinta a uréteres. La uretra es distinta al uréter. El uréter es de la vejiga hacia arriba y la uretra de la vejiga hacia abajo. Y la otra patología, que es la cistitis, que es efectivamente la inflamación de las paredes de la vejiga. Vamos a hablar principalmente de lo que es la uretritis, que es el antecesor, por así decirlo, de la cistitis. Bien, ¿qué es en sí la uretritis? La uretritis es la irritación de las paredes de la uretra por la colonización bacteriana. Ya vimos la semana pasada que la principal bacteria o principal microorganismo en la gran mayoría de la población es, o el microorganismo predominante es el E. coli. Y la vía ascendente es la más usada por este mecanismo, por este patógeno. Bien, entonces, ¿qué es en sí? Bien, la uretritis, como ya he dicho, es básicamente la colonización de la uretra por este microorganismo o por algunos otros microorganismos que hablamos en el primer video. Entonces, ¿cuáles son nuestros mecanismos de defensa corporales? Es la orina, el mismo hecho de miccionar y la ingesta de agua. ¿Por qué cuando vas al hospital o al médico o al consultorio particular o yo que sé, o tienes algún amigo que estudia medicina, algún colega que es médico, o tienes algún amigo de la familia, o algún amigo de que cualquier relación con ciencias de la salud, por ahí te oyen decir, consume agua? Y tú dices, pero no tengo sed. Bien, el agua no solamente la tenemos que consumir porque tengamos sed. Acuérdate que para que nosotros tengamos sed y queramos beber agua, quiere decir que ya tenemos un cierto grado de deshidratación. Bien, ¿por qué? Además tienes que consumir agua porque tu principal mecanismo de defensa contra las infecciones de las vías urinarias bajas es la orina. Efectivamente, tu uretra es un pequeño tubito que va desde la vejiga hacia el exterior. En las mujeres la uretra está anteriormente a la vagina y en los hombres en el meato urinario, en el pene. Bien, entonces, ¿la orina en qué te ayuda? Cuando tú orinas, lavas estos microorganismos que están intentando ascender por la uretra. Con la orina los eliminas, los lavas. ¿Ok? Entonces, uno de los principales factores protectores es la orina, en sí como líquido. El otro factor protector es la higiene. Y el otro factor protector es la higiene posterior al coito o al acto sexual. O la higiene también en épocas de verano. O el uso de ropas sintéticas también requieren bastante higiene. Bien, ahora ya entonces tenemos los factores protectores, pero ¿cuáles son los síntomas? Como la pared de la uretra está irritada, inflamada, de ahí el término itis, que es inflamación, pasa entonces por un proceso de dolor al miccionar. Acuérdate que tu orina es ácida, tanto de hombres como de mujeres es ácida. Entonces, como es ácida, pasa por estas paredes que están lesionadas por estos microorganismos y te causa ardor. Entonces, el principal síntoma para la uretritis es el ardor, la disuria, que lo conocemos nosotros, un ardor al miccionar, que va desde el inicio de la micción hasta el final de la micción. O sea, casi abarca toda la micción, pero es predominantemente al inicio de la micción. Entonces, más o menos, si es que te arde en los hombres, es más fácil que te arda todo el trayecto del pene. Es muy probable que tengas una uretritis. En los hombres es muy común. Y ahora, si tú eres mujer y tienes ardor delante de la vagina, es muy probable que tengas uretritis. La cistitis es un poquito distinto, pero también tienes ardor, pero el ardor es posterior a la micción, o sea, al culminar prácticamente la micción. Ahora, ya entonces entendiste cuáles son los síntomas principales. Algunos pacientes cursan con fiebre, sí, pero no es tan común la fiebre. Algunos cursan con fiebre, otros no. Algunos se les quita así nada más,
así como otros persisten. Entonces ya vimos básicamente lo que es la uretritis. En los hombres hay otra patología de las vías urinarias bajas que se llama la prostatitis. Ahora, la uretritis es común en ambos. La prostatitis es ya por contacto sexual y por contagio sexual en el hombre, es decir, al tener coito contra natura, no usar protección adecuada para este tipo de prácticas, o el mismo hecho de una higiene no adecuada. Quiere decir que estos microorganismos continúan avanzando hasta llegar a la próstata y te produce un cuadro prostático, una inflamación prostática conocida como prostatitis, que muchas veces llegas a la estenosis del canal uretral. Por lo tanto, el hombre no puede miccionar o tiene muchísimo dolor. He ahí el cuadro de prostatitis. En las mujeres se libran de eso, pero en las mujeres es más común que presenten cistitis, que es la inflamación de las paredes de la vejiga. El dolor que estaba en la uretra se transporta a la parte suprapúbica. En la parte inferior del abdomen aprietas y duele. Eso es una cistitis. Entonces, ¿en quién es más común ese tipo de enfermedades? En los pacientes que están con sonda, las personas usuarias de sonda, las que tienen muchas parejas sexuales, no usan protección adecuada, las mujeres que usan anticonceptivos, especialmente los orales, especialmente los que tienen que ingresar a la vagina, que son los DIU, los capuchones, esos básicamente. Ahora, mientras que en los hombres es sí o sí por contagio sexual, por una mala higiene y por contagio sexual directamente. Ahora, entonces, la cistitis en ambos casos es un dolor suprapúbico, es un dolor muy fuerte y que abarca al final de la micción, es donde el dolor se instaura más potentemente. Entonces ya vimos ahora entonces cuáles son la cistitis y cuáles son las uretritis y las prostatitis en los hombres, en qué se diferencian, quiénes la poseen. Acuérdate que todas estas patologías, salvo la prostatitis, los pueden presentar las personas al inicio, o sea, cuando son bastante jóvenes y cuando son bastante adultas. Pero hay un pico medio que es en la etapa sexual. Cuando hombres y mujeres están en una etapa sexual o activamente sexual, es muy probable que tengan estas infecciones recurrentes. Y no es porque estés mal, sino es por una mala higiene, es por una mala cultura, y es porque muchas veces no nos detenemos a leer y a poder analizar un poquito las cosas. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el tratamiento? El principal tratamiento es reforzar las barreras de protección, reforzar la higiene y si es que estas prostatitis, estas cistitis y estas uretritis persisten, que es muy probable que persistan, en muchos de los casos se eliminan solas. En caso de no, es asistir a un profesional de la salud. No te automediques. ¿Por qué? Porque si tú te automedicas, estas patologías, si se instauran mucho más potentes, no va a ser tan fácil tratarlas. ¿Ok? Y que tú tengas recurrencia de estas patologías, especialmente esto para los hombres, si tú tienes recurrencias de prostatitis, es muy probable que a futuro sufras de problemas de próstata. ¿Se puede prevenir? Obviamente que sí, con una buena cultura de higiene y prevención. Así que, gente, los espero el próximo miércoles en otro video.